Listo. Bien, pues, bienvenidos a este espacio de diálogo, un psicoanalista en el banquillo. El día de hoy tendremos el placer de introducirnos en la reflexión sobre la influencia del pensamiento oriental en el psicoanálisis. Para atender este tema, hemos leído el Tao Te Ching de Lao Tse, la obra más traducida del chino que se escribió entre los siglos 5 y 3 antes de Cristo. Y en compañía de este texto, hemos leído también un apartado que se titula El Tao, el camino entendido como una propuesta lógica y ética, que se encuentra en el libro El psicoanálisis y su formalización, una introducción crítica a la lógica en psicoanálisis, publicado en el 2023 por la editorial Praxis Psicoanalítica. Y nos hemos preparado para dialogar sobre este trabajo en presencia del autor, el psicoanalista y antropólogo mexicano José Eduardo Tappan Merino. Él es licenciado, maestro y doctor en ciencias antropológicas. Es maestro en teoría psicoanalítica y doctor en investigación psicoanalítica, con más de 35 años como profesor en distintas universidades del país y más de 30 años de práctica psicoanalítica. Es autor de 11 libros y más de 300 artículos en revistas nacionales y extranjeras. Además, es presidente del Colegio de Praxis Psicoanalítica. Y para enriquecer aún más este diálogo, también tendremos como invitada especial a la psicoanalista argentina Florentina Gamarra. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicoanálisis y doctora en psicología, con 26 años de experiencia docente y de práctica clínica. Es supervisora de diversos dispositivos y equipos de salud mental del ámbito público y privado. Es autora de múltiples artículos y trabajos sobre psicoanálisis, entre ellos su más reciente libro titulado Lacan, lector de Oriente, Escrituras del Vacío. Exactamente. Por cierto que acá tenemos la versión más reciente. Por cierto que en el mes de marzo estará visitando la doctora Florentina nuestro país, aquí en México, para presentar la nueva edición de su libro e impartirá seminarios en diferentes ciudades de nuestro país. Bienvenido, doctor Tappan, bienvenida, doctora Florentina. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer y un enorme honor poder dialogar hoy con ustedes. Bien, pues ponemos entonces sobre la mesa este libro del doctor José Eduardo Tappan, específicamente el apartado titulado El Tao, el camino entendido como una propuesta lógica y ética. Doctor Tappan, han pasado casi 3 años ya de esta publicación de este trabajo y ahora que lo volvemos a retomar, ¿qué le ha parecido la experiencia de volver a darle una nueva mirada a su trabajo? Pues que me invitó voy a escribir otro par de libros, pero ahora sí sobre historia del pensamiento chino y como una crítica, porque se habla mucho de filosofía china, de cosas así que son traducciones. Los chinos no tienen filosofía, ¿no? O sea, tienen un pensamiento profundo, o sea, riguroso, con toda una serie de cosas, pero esa forma es un etnocentrismo querer entender ese tipo de propuestas tan complejas, ¿no? Y ponerlos así, o sea, hay conceptos que son, o sea, aparte tenemos que pensar que se trata de sinogramas y que en ellos, o sea, siempre hay que tener el elemento del contexto. Entonces las cosas no es como arriba, abajo, silla, madera, o sea, todo eso está metido en un sinograma donde te ponen una serie de elementos de contexto, donde digamos, cada
cada situación tiene que ser leída a partir de los distintos elementos que se están poniendo en ese sinograma, ¿no? Entonces, y lo mismo que usted con los ideogramas, pero en este sentido sí es importante esta parte, ¿no? Se llama Hansu, estas formas gráficas en donde, por ejemplo, silla, la gente te diría cuál. Entonces tienes que poner la silla y le pones un pino, entonces silla de madera dentro de una casa, entonces es silla de madera dentro de una casa, pero si esa silla de madera no está dentro de una casa, es una banca que puede estar, etcétera. Entonces, eso es lo que es rico, porque después se quiere simplificar mucho el pensamiento chino traducido a nuestras maneras de pensar la cosa. Y bueno, ahí sí que, como dicen, antropólogo que sea enmendado, no deja ser antropólogo. Entonces, este etnocentrismo me estorba. Entonces, mi próximo libro será sobre el pensamiento chino, especialmente los pensadores taoístas. Muy bien, muchas gracias, doctor Tapán. Doctora Florentina Gamarra, ¿qué le ha parecido la experiencia de leer este trabajo? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, gracias por esta invitación que me honra realmente la lectura que pude acercar y sobre todo la apreciación que recién hacía José. Coincidimos, ya podríamos ir marcando como una pequeña cruz que es no, y digo que a mí me produce mucha alegría porque lo que fui leyendo permanentemente me hacía pensar en que como buenos occidentales, hay cosas a las que no podemos escapar y que en todo caso de lo que se va a tratar es de cómo vamos a hacer con eso, ¿no? Y me parece que en este punto diría así, que en toda la lectura, en términos lógicos y en términos éticos, me parece que el Tao nos permite soportar algo así como el arte de la intraducción, ¿no? Digo, hay algo de lo que no puede, no sé si José coincidirías con esto que estoy diciendo, pero me parece que hay algo que nos acerca a la experiencia como analistas de lo que no se puede traducir, ¿no? O en todo caso de lo que tiene otro modo para poder ser leído. Y yo quisiera, si tengo unos minutitos, compartir con ustedes lo que a mí me acercó la lectura de ese fragmento del apartado que están sugiriendo hoy y que nos convoca, que diría que lo que a mí me permitió aperturar la lectura de José es precisamente esta función que solamente podemos palparla si no homologamos en primera instancia el vacío a la nada. Y eso para nosotros occidentales es un gran trabajo, que nosotros podemos decir, pero bueno, sí, está muy claro que el vacío no es la nada. No está tan claro que en la inmediatez, por eso digo, en la inmediatez, en la rapidez, en la urgencia misma de dar sentido, ¿no? Y me parece que en ese punto la lógica y la ética son vectores orientadores, ¿no? ¿De qué manera poder situar que el Tao es un orientador en términos lógicos y en términos éticos? Eso a mí me parece de una sutileza típicamente oriental, porque no es un reduccionismo que le quita complejidad, no es como el ita, ¿no? La tacita, la horita, es como esa reducción de la que hablaban recién, que supone que ahí hay una complejidad enorme, enorme. Me parece que si hoy podemos darle lugar a esto, me parece que va a ser como el eje de la propuesta y por lo menos lo que a mí me ha deleitado de la lectura, porque se puede pensar una ausencia que no es lo contrario de la presencia, ¿no? Incluso se puede pensar en un vacío que no es ni ausencia ni presencia. Y entonces ahí nos empezamos a marear nosotros, porque para nosotros es blanco, negro, día, noche, bueno, malo. Entonces creo que en la ética, por lo menos esta había sido mi recorrido mientras leía, que es qué posibilidades tenemos efectivamente de pensar, repensar el ser, el hacer y el pensar de la mano del Tao. En principio, eso me parece que abrió bastante este capítulo que nos proponen hoy compartir. Muchas gracias, doctora Florentina. Pues
Sí, vamos a tratar de concentrarnos hoy sobre esta noción de vacío, de aclararlo. Y les propongo que dividamos esta reunión en dos secciones. Que en primer lugar nos concentremos en pensar sobre el Tao como propuesta lógica y en la segunda sección, a continuación, dialogar como propuesta ética. Y bueno, para ir calentando motores, comenzaré por hacer una primera síntesis sobre lo que es el Tao en el pensamiento de Lao Tse. Y para eso estaré recurriendo tanto al libro del Dr. Tapan como al Tao Te Ching. Bien, como bien lo acaba de decir la doctora Florentina, el Tao es un vacío infinito, pero del que fluye una fuente inagotable, que da nacimiento a infinitas posibilidades, al tiempo y al espacio, a incontables universos y los trae de regreso a su origen. Es un fluir que va a la deriva como el viento, como una ola en el mar, va y viene, siempre en movimiento, está presente en todas las cosas, pero si lo buscas, no lo encuentras. No se puede apreciar como un objeto para escudriñarlo. Por lo tanto, no puede ser definido ni ser nombrado. A falta de un mejor nombre, Lao Tse lo llama Tao, que significa camino. Pero no se trata de un camino ya dibujado para ser transitado, sino de este fluir espontáneo que va abriéndose paso. Esta fuente creadora inagotable está libre de juicios. No toma partido, pues da nacimiento tanto al bien como al mal, a justos y a pecadores. Los opuestos, el yin y el yang, articulados uno con el otro. Dice un fragmento de Tao Te Ching: el ser y el no ser se crean mutuamente. Lo difícil y lo fácil se apoyan mutuamente. Lo largo y lo corto se definen mutuamente. Lo alto y lo bajo dependen mutuamente. El antes y el después se suceden mutuamente. Y nos dice el doctor Tapan en su libro que esa es la base de la cosmología china, el Tai Hu, la unidad, esa necesaria y compleja articulación entre los opuestos, de tal suerte que si uno pudiera vencer al otro, los dos desaparecerían al instante. También nos dice que todo surge de un juego dialéctico. Por lo tanto, no hay verdad absoluta. Una verdad puede también ser falsa. Esto nos remite a otro fragmento del Tao Te Ching. Dice, a propósito del juego dialéctico, el Tao da nacimiento al uno. El uno da nacimiento al dos. El dos da nacimiento al tres. El tres da nacimiento a todo. Nos dice el doctor Tapan en su libro que se trata de una perspectiva lograda de lo que será la lógica dialéctica. Y también anticipa la lógica borrosa, en la que se trata de gradaciones, es decir, qué tan lejos o qué tan próximo se está entre alguno de los polos. Menciona también la influencia que podría tener el Tao en el pensamiento de los presocráticos como Heráclito. Inclusive nos dice que Martin Heidegger y Jacques Lacan generaron las claves para desentrañar este pensamiento. Y me parece sumamente importante que hoy en día estemos tratando sobre este texto tan antiguo. Sería muy interesante pensar qué tan vigente es esta propuesta lógica de Lao Tse, esta lógica del vacío y del Tai Hu. ¿Le escuchamos, doctor Tapan? A ver, permítame. Voy a intentar ser breve, pero, por ejemplo,
La versión que tenemos del Tao es una versión, digamos, la que es más o menos uniforme y conocida y demás, es una versión que se descubrió en o sea, es una versión que se escribió en el 226 al 250 aproximadamente después de Cristo, de nuestra era, ¿de acuerdo? Pero después se han descubierto otras versiones más antiguas. Y esas versiones más antiguas del Tao, una de ellas se llama, se encontró en la tumba de Wudian, y se descubrió en 1993, y esta es aproximadamente del 300 antes de Cristo. Entonces, esa versión además tiene menos capítulos. Y después está otra versión que se descubrió antes, en 1973, que se llama Mawadi, que es de 168 al 200 antes de Cristo. Entonces, lo que es importante que veamos es que recuerden que como se están escribiendo sinogramas, por ejemplo, la versión más antigua, la de Wadi, se encontró en en trozos de bambú que estaban siendo escritos así, ¿no? Una serie de trozos de bambú. El Tao de Jambi, que es digamos, la de Muwami, le dicen la de seda, porque está escrito sobre seda. Pero recuerdan que escritura es una forma occidental de llamar al arte de la caligrafía china, que es escritura, dibujo, es un sentido, ahí está también muchas cosas. En la caligrafía se habla de estratificación social, en la caligrafía se muestra al autor, en la caligrafía se muestra una serie de cuestiones en donde está más dominado por el arte o por la ciencia. Entonces, cada uno de los sinogramas que aparece, digamos, dentro de esta tradición, representa demasiadas cosas que implican a una lectura, apreciación del dibujo, que implica cierto grado de performatividad en la forma de colocarnos frente a esa experiencia de lectura, ¿no? Porque si no sería como una decodificación, y se puede hacer, es lo que se ha hecho, pero se pierde el 80% de lo que está ahí presentado, ¿no? Entonces, eso es importante. Me parece que entonces, si es verdad esta parte donde el Tao ha sido tan traducido y ha sido llevado a todo eso, quiere decir que algo del espíritu del Tao sí está reflejando algo de la condición humana de todos los tiempos. No es un asunto meramente coyuntural, que entonces va a venir otros escritos y otras cosas. Por ejemplo, eso que tú decías, la idea del uno, esta parte donde estamos hablando de la unidad del Tanji como unidad, dice, sí, ese es el uno, pero el uno ¿de qué está constituido? De yin y de yang. ¿Y qué es el yin y el yang? La lucha permanente. Freud hablaba del conflicto psíquico irrenunciable. Esta parte donde los pares de opuestos interdependientes no pueden no estar en un conflicto psíquico siempre, en donde eso es la condición de posibilidad, en donde eso da luz a las lógicas dialécticas, pero también no suficiente con la lógica dialéctica, a las lógicas ternarias, donde los pares de opuestos generan un tercero que intenta de alguna forma armonizar, y es algo del orden digamos, de buscar cierto equilibrio, Entonces, simultáneamente en ese pensamiento está lógica binaria, lógica dialéctica, lógica ternaria, también las tetravalentes, porque esos ternarios pertenecen a otro sistema, y entonces lo que es importante es que lo uno, entonces, se constituye desde entrada como un sentido de espectralidad. O sea, ¿qué tan sí, qué tan no? O sea, el sí y el no sí están ahí, sí, pero ¿cómo se presentan? Y entonces vamos al sinograma. Por ejemplo, hay 9 formas de hablar de vacío entre los chinos. 9 formas. Porque el vacío no es vacío, solo vacío. O sea, el vacío es un vacío que interactúa con el contexto, con las circunstancias, con todo eso. Lacan en el seminario 18 proponía esta idea de llamar
le llamaba el significante, ¿cómo le llamaba? De Peirce, semiótico, por esta parte donde hay que, o sea, esto que estamos hablando, que no es una lectura simple, es un ejercicio de interpretación, lectura, toda una serie de cosas, por la articulación de lo que está ahí puesto. Entonces, si tú me dices la complejidad de ese pensamiento que va acompañando a esto, creo que los occidentales, y sí es una tradición que de alguna forma tiene que ver con los romanos, nos ha mutilado fuertemente en esta forma de pensar en esta espectralidad, en estas cosas, y donde sí hemos divorciado técnica, ciencia, arte, poesía, como departamentos separados. Y la condición humana se despliega en todas esas cosas. No es un asunto simple. O sea, yo no creo que exista nada más complejo que eso en el universo. La condición humana, la subjetividad, ni la física cuántica, ni la astrofísica. No, no, no. O sea, es de lo más complejo. Todas las apuestas que requerimos para entrar a esto son muy complejas. Creo que el Tao nos ofrece muchas posibilidades, no las únicas posibilidades, muchas de ellas que nos van a enriquecer por lo menos a tomar distancia de nuestras certezas, de nuestras perspectivas maniqueas, ¿no? Porque nosotros confundimos, por ejemplo, la lógica binaria como pares de opuestos interdependientes, como propuestas maniqueas. Y el maniqueísmo, como sabemos, se inventó en Francia y que es esta parte donde los buenos son guapos, lindos y demás, y los malos son feos, calvos y no sé cuánto. Y entonces ahí hemos construido un sistema polarizado que no necesariamente descansa en esa lógica binaria en donde está construido el lo uno, ¿no? Eso. No sé si respondí o no, pero bueno. Doctora Florentina, escuchamos sus comentarios. Bueno, a propósito de esto voy a hacer una confesión, que es que yo todavía no soy doctora. Lo quiero decir para que no quede, ¿no? Es muy lindo y yo lo agradezco, pero todavía me falta un tiempito, que espero que llegue pronto, así que por favor me da un poco de pudor ese título. Pero si tengo un minutito, quiero leerles algo que seguramente José ha reparado mucho antes que yo sobre esto, pero quería leerles a propósito de esta mención sobre cómo entendemos nosotros lo bivalente. Un apartado que en el Tao lleva por título La verdadera sabiduría. Y allí el Tao dice: las palabras sinceras no son agradables y las agradables no son sinceras. El hombre bueno no ama discutir y el discutidor no es bueno. El sabio no es jugador, el jugador no es sabio. El sabio no atesora y cuanto más hace por el prójimo, más posee. Cuanto más da, más tiene. El camino, sabiduría, del cielo es beneficioso y no perjudicial. El camino, sabiduría, del sabio es hacer y no porfiar. ¿No? Me parece que en este punto, esto que propone desde el punto de vista lógico, ¿no? Yo pensaba también, qué lógica, porque es verdad que la lectura de la lógica bivalente, binaria, que se reduce quizá a las tablas de verdad, tomemos las tablas de verdad, ¿no? Lo verdadero, lo falso, y sobre lo que se ha erigido, creo yo, nuestra concepción de sujeto, ¿no? A partir de la ciencia moderna, ¿no? Esta idea de que el sujeto dividido está dividido, en tanto piensa, entonces es, ¿no? O existe. Y en esta dimensión yo pensaba cómo será esta validación del ser a partir del pensar, ¿no? El gran subvertidor de ese pensamiento ya fue Freud, cuando destronó del reino de la razón, ¿no? Es precisamente esa imposesión, podríamos decir, humana por excelencia. Y que me parece que en este sentido lo que José aporta
es que precisamente en cuanto a lo que refiere a la lógica con la que los psicoanalistas trabajamos, implica necesariamente hacer un trabajo que vaya como a contrapelo del sentido, ¿no? Es algo así como, a mí a veces me pasa que es casi como para el lado contrario a donde iría por el orden del pensar, ¿no? Es como si el pensar racional nos llevara a que el sentido queda reduciendo el fenómeno, ¿no? Es como que lo reduce, casi como, en esto a mí me enseñó mucho lo que sucedió con el término de pulsión de muerte. Supongo que deben conocer la anécdota, ¿no? Que es, no quedó más para Occidente que la traducción de ese término de parte de Schopenhauer. Decime, José, si más o menos estoy orientada, y que Freud lo toma a su vez de una psicoanalista contemporánea, digamos, Barbara Lowe, ¿no? Que efectivamente se tradujo como el retorno a lo mortífero, a lo inanimado, y en realidad en su procedencia hindú, y yo tampoco creo que esa haya sido la lectura freudiana, pero el intento occidental, ¿no?, de pensar que todo lo que tiende a lo contrario de la vida es volver a la muerte. Y me parece que en este sentido, otra de las cosas que quizás más adelante podamos retomar y que yo quisiera preguntarle a José sobre esto, es cómo entender ahí precisamente la idea de existencia, ¿no? Porque hay una existencia que no tiene que ver con eso que es ahí, ¿no? El es ahí heideggeriano, digamos, ¿no? ¿Cuál es el aporte del pensamiento chino en este punto, ¿no? Así que me parece que este es un punto a destacar, ese punto donde es en la vía contraria al sentido. Si me permites, David, es que, digamos, lo del concepto de pulsión de muerte en realidad es un acto de cleptomanía. Y se lo roba a Sabine Speilman, quien en verdad lo empezó a trabajar por lo menos 11 años antes, y como eso de alguna forma hacía mucho ruido al principio del placer, entonces lo que hizo Freud no darle demasiada importancia, y después lo que hizo fue efectivamente pulsión de muerte, pero en la lectura de él, de George Grodek, de toda la idea del ello, el propio, o sea, en el ello de Grodek no aparece nada del orden de este biologicismo que va a tender a lo original, a lo inorgánico, nada de eso. Habla de cuestiones incluso, digamos, Grodek habla de, digamos, de un ello de donde va a venir toda la fuerza pulsional, toda la fuerza de todo ese tipo de lo agresivo, de lo sexual, de toda una serie de cosas, pero que no, o sea, ahí estaría él como un buen discípulo de Nietzsche, dice eso no es moral, eso es extramoral, esas cuestiones que están ahí son extramorales. Entonces la pulsión de muerte en realidad tiene que ver con la destrucción, pero en el sentido más egipcio de la palabra, ¿no? De pensar Shiva y Vishnu, o sea, esta destrucción y creación como juegos de pares de interdependientes, no como esta digamos, búsqueda de lo inorgánico, como efectivamente lo va traduciendo Freud. Y quizá ahí es donde, o sea, ¿te acuerdas que aparece hasta las citas de Fliess? O sea, ahí es donde también aparece como a sus homólogos. Él habla también ahí de este que fue su biógrafo, hace una cita de él que hablaba de como de estos seres medio orgánicos, medio inorgánicos, todo esto es en la mitología freudiana, muy interesante, pero bueno, todo eso es una fabulación que efectivamente, digamos, yo creo que ya con el yo y el ello, como dirían, como que intenta captar el concepto y darle este sentido de la posibilidad de hablar de la implicación entre pulsión de muerte, pulsión de vida. Entonces ya habla de mezclas y desmezclas pulsionales, ¿no? Donde la pulsión de muerte ya no es solo el intento a lo inorgánico, pero se va a pensar, es lo que le pasa a Lacan, son pensamientos que se van desarrollando, creciendo, se contradicen cada vez que tienen oportunidad uno y otro, ¿no? Porque van pensando una cosa, pues la piensan de otra manera. En el yo y el ello, la pulsión de muerte ya está ahí articulada en ese sentido de mezclas y desmezclas pulsionales,
Y entonces creo que eso nos ayuda, Florentina, a ver esto que estamos hablando, o sea, donde ya no es la pulsión de muerte en sentido de destrucción, sino ya más en sentido egipcio, ¿no? De este juego entre, o hindú de Shiva y Vishnu y de toda esta serie de cuestiones ¿no? Incluso, perdón que te interrumpa, pero ahora justo me hacías pensar en esto, de que, no sé si van a estar de acuerdo los colegas aquí presentes, que hay una herencia en la lectura freudiana incluso, que lo parcial va hacia la vía de una totalidad, ¿no? Iría, hipotéticamente, después eso falla, ¿no? El objeto, el objeto parcial, y en realidad me parece que la idea de lo parcial está hablando de lo irrestituiblemente totalizante, ¿no? Es como si no fuera lo contrario. Por eso a mí me parece que un poco la idea que rescata José es una función que es la del pensamiento paradojal, ¿no? Que trasciende la idea de los contrarios, pero que esa idea de los contrarios al mismo tiempo no está desechada en el punto en el que no hay uno sin otro, ¿no? Como bien sitúa él en su capítulo, en el capítulo que nos convoca hoy, que no hay bueno sin malo, bueno, ¿no? Sin malo en el sentido de que se autooriginan porque uno existe a partir del otro, ¿no? Esa figura que uno puede ver en el Tao, del círculo negro con el punto blanco, el círculo blanco con el punto negro, y que también me parece que ahí la idea de complementariedad que transmitís, José, no es una complementariedad sumatoria, ¿no? No es que nos complementamos porque en todo caso de los dos hacemos uno, sino porque del uno, ¿no? Hay un engendramiento del dos. Y eso es otra lógica, por eso digo, a mí el tema me apasiona, como sabrán, digamos, años investigando sobre esto y no me canso, porque me parece que, y uno podría pensar, ¿no? Como a mí me preguntaron cuando yo hice la tesis, cuando presenté la hipótesis, me preguntaron en la universidad, ¿y por qué crees que abordar el pensamiento chino le puede servir al psicoanálisis? ¿No? Como, qué arrogantes, dije yo, ¿no? ¿Por qué descartaríamos la posibilidad de que el pensamiento, por algo Lacan fue ahí a buscar algo? ¿No? Entonces, digo, también hay algo de esta posición ligada quizás a la soberbia, a la necesidad de aferrarnos a un cierto saber que nos dé identidad y seguridad. Y en este sentido, por eso digo, ¿no? Rescatar la paradoja me parece que es poder situar que ni presencias ni ausencias, ¿no? ¿Cómo pensaríamos en eso? Perdón, pero también toda la lógica que tiene que ver con los fenómenos como, por ejemplo, taulógicos, ¿no? En donde las variables conforme se van sumando, van perdiendo posibilidad de predictibilidad. O sea, entonces decir, bueno, lo que pasa es que, híjole, o sea, no. ¿No? Entonces, simplemente las lógicas caulógicas simplemente dicen, cuando hay dos elementos, es posible hacer predicciones. Cuando ya hay tres, no. Entonces, imagínate cuando hay 200, o sea, no. Ves trayectorias, ves posibilidades, ves toda una serie de cuestiones. Y donde lo que tú mismo estás diciendo, o sea, si es una lógica para consistente, en donde estamos hablando de espectralidades, estamos hablando, y además esto, lo que sí creo en mi libro, en general, es que no podemos hablar de 1, 2, 3, 4 en el sentido que hubo una lógica binaria, después una lógica dialéctica, después una lógica ternaria, después una lógica paraconsistente, después una lógica taológica, después, no, creo que todo está articulado. Simultáneamente se suceden todas esas lógicas, se tropiezan, se hermanan, se articulan, se pelean, y entonces el sentido de predecibilidad, o sea, por eso la subjetividad es tan compleja, porque digamos, el algoritmo puede rastrear, los algoritmos puede rastrear una serie de comportamientos, pero no los principios que los guiaron, que pueden estar llenos de contradicciones, de principios, de ideales, de fantasías, de cosas, y entonces el algoritmo supone que eso eres, esto que tú mismo estás diciendo, o sea, quieren encontrar una fotografía, el ser es eso, ¿no? Y no esta parte heideggeriana que el ser es siendo transitivamente.
y que en esa transitividad nos vamos encontrando o no. Ahora sí que vamos nosotros caminando o no, y encontrando o no. Y ahí me parece que el propio Lacan cita esta parte que no sabemos si es de Picasso, pero bueno, se le atribuye a Picasso de yo no busco encuentro, ¿no? Voy encontrando. Pero para la sorpresa del yo que quiere unificar, tener sentido, claridad, todos esos engaños, y de repente se da cuenta que el ser, en su transitividad del siendo, no está en todos esos registros que él suponía. Y eso, algo que me gusta, por ejemplo, que tú estabas citando, como pueden suponer, tengo Taos, tengo una colección de Taos, y es uno de los que más me gusta, porque además está muy decorado y toda la Eso cosa. no se hace, José. Esto es, Eso no se hace. Eso es generarle a la gente un deseo irrefrenable de querer ver todas esas versiones. Ay, qué no, y tengo los dos, tengo los tres Taos, o sea, tengo las tres versiones, y algunas otras versiones interesantes. Carl Gustav Jung, cuando dijeron, oye, haz el prólogo a Li Ching, lo que hizo Jung fue echar a Li Ching y preguntarle a Li Ching si hacía el prólogo, y resultó que sí. Y entonces el Li Ching es la madre del Tao. O sea, el Tao aparece gracias a esas conchas a esos trozos de caparazón de tortuga que se encontraron y que tiene que ver con la formación del I Ching. Y entonces hay una articulación ahí en el pensamiento entre Tao, el taoísmo, el I Ching, el Feng Shui, las tradiciones que también tienen que ver con los movimientos. Y entonces fíjense cómo me encanta. El Tao que puedes... Hay una Úrsula K. Le Guin, que es una escritora de ciencia ficción, tiene un libro que ella prologa sobre el I Ching. Ese libro me gusta, bueno, además de que la K de Úrsula K. Le Guin, la K que es hija de Kroeber, que son los antropólogos, porque ella dice que se acercó al Tao por su padre, que era antropólogo, Kroeber, y yo me acerqué al Tao por Kroeber también. Entonces esa fue mi puerta, muy temprana, ¿no? Cuando estaba estudiando antropología, en los 80s, o sea. Entonces desde ahí empiezo, y siempre me interesó el pensamiento mágico, religioso, desde que era un aprendiz de antropólogo. Y entonces ella dice que esta enseñanza, no me gusta llamarlo capítulo, esta enseñanza, que es la 1, es la que resume todo el Tao. Y dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. ¿Qué es esto que tú dices, Florentina, de lo inefable, de lo indecible, de lo irrepresentable? Si lo puedes decir, ya no fue. No es esta aventura de tratar de decir las cosas, de hablar, y ahí otra vez Heidegger, pasar del hablar al decir, y siempre con pérdidas, siempre con la imposibilidad de atrapar las cosas, ¿no? Entonces el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas, en el sentido de que es esta parte en el sentido que tiene nombres que aparece ya la lengua, la posibilidad de nombrar, de decir, de todas esas cosas del mundo, ¿no? Sin deseos comprendemos su esencia y con deseos solo vemos su apariencia. Recuerden que aquí deseos y todo esto es importantísimo porque el Wu Wei, la no acción, no es el quedarnos quietos, detenidos. El Wu Wei es la inacción del yo, de la conciencia, del personaje, de todo eso que nos inventamos. Dice, detén eso, déjate fluir a lo que eres auténticamente. Y dice, sin deseos comprendemos su esencia y con deseos solo vemos su apariencia, en el sentido de anhelo, de querer, ¿no? Ambas tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puesta de toda maravilla. Esa parte, es decir, es inatrapable, es indecible. Úrsula K. Le Guin dice, esta es la clave
todo lo que oigan del I Ching. Ahora, nada más último. Hay muchas de las enseñanzas del I Ching que fueron tergiversadas por los confucianos. Entonces, el Tao que nosotros leemos no es el Tao escrito por Lao Tse. Es el Lao Tse fue el Tao que fue sobreviviendo y que fue intervenido por muchos confucianos, pero que afortunadamente esa moral, esta diferencia entre la ética del Tao y la moral de Confucio, sí se puede distinguir cuando uno lee las enseñanzas y uno puede tener cierto cuidado, decir, no, esto es de Confucio. En la guerra, él no sé qué dice, en la guerra no, Confucio. Es que lo que pasa entre el amo y el que sirve, Confucio. Es que todas esas enseñanzas no son de Lao Tse. Que además es Liu Dan, ¿no? Lao Tse significa viejo maestro. Entonces Confucio es Lao Tse, ¿no? El nombre de él tampoco es Liu Dan, pero es más próximo, porque el sinograma, o sea, sería Liu Dan o Ting San Dong, algo así. Entonces nosotros le ponemos Leo Dan, ¿no? Pero no es Liu Dan. Y yo quisiera hacer una pregunta. A propósito de un fragmento que encontré en el libro de la doctora Florentina Gamarra. No me digas más, doctora. Perdón, Florentina. Maestra, dile maestra, Maestra, excelentísima, algo así. Por favor. Iluminada. Bien, dice, le leo un fragmento del libro que dice que me ha inquietado. ¿Dónde es la página, por favor? Sí, es en la página 36. Me ha inquietado este fragmento. Dice, Tao quiere decir vía y al mismo tiempo quiere decir hablar. En este sentido, Tao significa orden de la vida, del universo, a la vez que hace referencia a un orden de la palabra. No sé si nos pudiera hablar un poco más sobre eso, doctora Florentina, porque es algo que no se ve mucho esto, que agrega, y quiere decir también hablar. Adelante. Sí, y tiene que ver con algo que pensaba también preguntarle a José, porque curiosamente en esto que decías de las traducciones, por ejemplo, la que yo tengo ahora en mis manos, habla de el Tao que puede ser expresado. ¿No? Digo, como para no creer que inmediatamente el nombre es lo mismo que la expresión, es decir, que hay incluso en las traducciones se va perdiendo, ¿no? Necesariamente algo. Y también una de las cosas que me llama la atención, y por eso creo que lo voy a enlazar a tu pregunta, es que dice que el Tao que puede ser expresado no es el Tao perpetuo. Y hay otras que dicen perfecto, ¿no? Eso lo dejo, a mí siempre me inquietó esa diferencia, porque lo perfecto no sería lo perpetuo, pero sí en el orden de que la perpetuidad podría confundirse con cierta eternidad, ¿no? En ese sentido, creo que cuando yo me refiero a la palabra, me refiero a que algo puede no tener palabra, pero nacer en esa búsqueda de poder tenerlo a partir de lo que causa el sin nombre, ¿no? Entonces, yo pienso en esto de nosotros nos dedicamos a algo que en algún momento llevó el título de la cura por la vía de la palabra. Y cuando nos preguntamos qué es curar por la vía de la palabra, sino deshacer por medio de la palabra lo que la palabra misma ha creado. Y entonces ahí, nuevamente, tenemos una paradoja. ¿Cómo vamos a deshacer con la palabra lo que la palabra hizo, lo que no tiene palabra? ¿No? Por eso digo que a veces cada vez me convenzo más de que este tipo de cuestiones nos acercan más a la locura que al psicoanálisis, pero está buenísimo poder pensarlo así, porque nos podemos desempolvar de todo peligro bivalente. Por eso, ¿no? El sin nombre, lo que no tiene nombre, no tiene por qué perseguir tenerlo, porque si nuestro camino es pretender alcanzarlo, no vamos a hacer más que seguir perdiéndonos, ¿no? En cambio, si uno hace de ese sin nombre
una búsqueda, pero que es una búsqueda que no apunte como la zanahoria puesta delante del burro, sino intentando que a partir de eso inefable va a haber algo para ser bordeado ahí. Me parece que la dirección, ¿no? El sentido, podríamos decir también, permitiría entender que no se trata de encontrar la palabra, sino de poder hacer que la palabra sea la vía y no el fin, ¿no? Podría decir que por ahora esto, así como lo pienso. Eh, no sé si estoy siempre de acuerdo con lo que escribí, ¿no? Digo, ahora de, de lo que estaba escuchando que leías, digo, claro, ¿por qué la palabra ahí? Sí, el Tao es la vía. ¿Por qué sería la vía virtuosa, ¿no? ¿Cuál sería la virtud en el hablar? Por lo pronto, digo, no pretender decir la verdad, ¿no? Si hay algo que escapa ahí precisamente es la verdad que no va a poder decir. Pero creo que está muy bien lo que estás planteando. O sea, en el sentido, Heidegger, me gusta mucho cómo lo propone. Él hace una diferencia entre el hablar y el decir, entre el ver y el mirar, entre lo que sería esta parte en donde lo que él está buscando la cuestión de estar concernido en eso. Entonces, cuando estás tú, digamos, en el automático, en el personaje, en el yo, en realidad hablas, no dices. Y entonces lo que tú estás diciendo, Florentina, yo lo entiendo de esa manera, o sea, como pasar del hablar al decir, o sea, esta parte de decirse, entonces encontrar esa vía en donde efectivamente las palabras que se están diciendo no alcanzarán a decirte completamente, digamos, ya digo completamente, ya me suena el Tao diciendo eso no existe, o sea, digamos, esta parte de estar diciendo las cosas y en esa travesía del decir es donde te vas encontrando, es lo que creo, y donde no eres definitivamente en ninguna de todas las palabras, lo eres en todas, sí, solo sí, estás hablando y no, estás pasas del hablar al decir, al concernirte, ¿no? En eso, en ese espacio que estás haciendo. Entonces sí es un camino, sí lo creo. Y si lo tuvieras que pensar en relación a la articulación que haces entre el Dasein y el Dasman, ¿cómo? Porque tomas el Dasman como algo inauténtico, Sí, ¿no? sí, el tema Heidegger, sí. ¿Y cómo poder pensar ahí ese interjuego? Lo auténtico lo ubicabas del lado del uno, ¿no? Del uno y del Dasein, y donde el Dasman sería el sujeto del enunciado, no el sujeto de la enunciación, en Lacan, en donde el Dasman es el moi, el personaje, el que se cree que se puede dar cuenta de sí mismo. Claro. ¿Tú quién eres? Y el Dasein es el sujeto de la enunciación y digamos, es el je en términos del yo, que es, en el seminario 20, habla de cómo son los predicados del sujeto. O sea, el sujeto no es nada, o sea, es en los predicados, en los verbos, en las acciones, en donde está haciendo. Ahí eso sería precisamente, digamos, el Dasman sigue en lo que dice, es totalmente algo, no sé cuántos, no es nada, o sea, todo esto es una falacia, esto es un engaño, pero lo cree. Y por eso su barco hacia agua y va con un analista, porque no entiende por qué hacia agua si lo entiende todo, si lo comprende, si su vida ha sido guiada por toda esta serie de directrices, principios y todo, pero él no ha estado no ha estado en su vida, ha sido el Dasman, un ser inauténtico, como lo propone Heidegger, que lo único que está buscando es ser como uno más, siguiendo la estereotipa, ¿no? social, el éxito, lo que es el fracaso. Entonces busca ser grandes hombres de éxito, mujeres de éxito, y cuando lo logran, tendrían que leer a Freud los que fracasan cuando triunfan, porque no están en ello, no están concernidos en esos actos, ¿no? Bien, ya para continuar a la siguiente sección, nos levantó la mano Araceli Colín. Nos gustaría escucharle. ¿Desde dónde nos acompaña Araceli? De Querétaro. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Tapan. Hola, Floren. Nada más es una pequeña preguntita. Hace mucho que leí, no me acuerdo en qué seminario,
a propósito de lo que preguntaba David de ese fragmento de tu libro, de la definición de Tao como camino, yo recuerdo que Lacan juega con las palabras Bua de vía, pero también la homofonía voz, no hablar sino voz. Y quizás es una pregunta para ambos, si tendría más que ver con este asunto de lo inefable, ¿no? De lo imposible de decir. Nada más eso, muchas gracias. Bueno, nada más rápidamente para esa pregunta. Lo que pasa es que tienen que pensar siempre que estamos hablando de sinogramas. Entonces, las traducciones que se hacen es como la manera en que se puede simplificar eso. Entonces, o sea, Tao es camino, sí, coma, cauce, coma, potencia de algo, sí, coma. O sea, está tratando de dar cuenta de una serie de fenómenos en donde lo que está hablando es de una... Pero fíjate, el Tao no tiene direccionalidad. El Tao no dice, no está buscando un fin, no tiene ni fin ni principio. O sea, es esa cuestión. Por eso sí es importante ligar el Tao con todo lo que está articulado del Li, que es esta parte de la potencia, el flujo, la fuerza, las cosas. Entonces, es que dicen fuerza, sí, pero también cauce es posible de ser entendido ahí, ¿no? Entonces eso, nada más esto, o sea que es difícil quererlo bajar solo digamos, a las palabras, a nuestras palabras para entender. Por eso sí es como entender el espíritu de lo que está proponiendo, ¿no? Es lo como yo lo leo por lo pronto. Sí, a ver, rápidamente, Patricia Aguilar. ¿Desde dónde nos acompaña, Patricia? También de Querétaro. Hola, Florentina. Sigo con los efectos de la lectura de tu libro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo en lo que estaba pensando es que, dice Florentina, deshacer con la palabra lo hecho por la palabra. Y a la luz de la lectura de su libro, yo me preguntaba, ¿es solamente con la palabra? ¿Y es solamente lo hecho con la palabra? Incluso de lo que acaban de decir ahorita, ¿no? Porque la experiencia misma implica no solo la palabra, no solo el sentido, no solo los humores y calores y el espesor del cuerpo y la química, ¿no? Sanguínea, sino un cúmulo de cosas cuando se está en el encuentro, ¿no? Y yo me preguntaba eso, entonces a lo mejor estoy recordando ese concepto de la vibración sincrónica de Lacan, en donde él está hablando también como de otra dimensión del encuentro analítico, que digo, no sin estar así como en la especulación o en el esoterismo o qué sé yo, pero sí creo que así como decimos que la palabra no lo atrapa todo, tampoco cuando se está en análisis, la palabra lo puede todo. O sea, el analista está con algo más que la palabra, ¿no? O con mucho más que la palabra, igual que el analizante. Entonces, yo ahí creo que también hay que dejarle una rendijita no explorada suficientemente y que quizás ni siquiera podamos hacerlo, porque lo único que tenemos para ello son las palabras, ¿no? Otra cosa que quería comentar es... Perdón, una cosita, Sí. Patri, antes de que tal vez un poco en esto que planteaba recién José, nuevamente, ¿no? No nos apresuremos tanto a creer que la palabra es lo que se oye. Por ejemplo, porque si nosotros pensamos, y un poco retomando la intervención de Araceli, ¿no? Lacan ubica la voz, pero en la dimensión de lo áfono. Digo, la voz no es otra cosa que ese punto vacío que resuena en el otro. Lo diría más o menos quizás rápidamente de este modo, ¿no? Que hay algo ahí que no necesariamente se vuelve en lo escuchable de la palabra, sino lo pienso más por el lado de cómo surge, ¿no? Cómo aparece allí. Es inevitable recurrir a la idea de soplo, ¿no? A ese inicio, ¿no? A ese aliento. Los chinos hablan de ese aliento vital, ¿no? Ese soplo, ese aliento asociado, después se han hecho lecturas
muy evangelizadas, ¿no? Homologarlo al espíritu, al alma. Bueno, para ellos esas cuestiones son banales, ¿no? No tienen, el espíritu es una palabra demasiado grande, ¿no? Como para volverlo religioso, por eso digo, hay algo ahí que se nos escapa a nosotros en cierto punto. O que si intentamos atraparlo, no va a ser más que demostrarnos que eso se escapa. Entonces, por eso quería aclarar eso, no más que es verdad. Esa lectura la menciona algo Lacan en varios lugares, pero diría que fundamentalmente lo toca en el Seminario 9, en el 14, en el 18. Hay algo ahí de la voz, de la vía, que tiene que ver con ese surco, ¿no? No necesariamente es lo pronunciable, ¿no? No siempre es la voz lo que se cierne como lo dicho en este punto, ¿no? Por eso José cuando decía, no confundamos, porque hay que establecer una diferencia también con el decir. Así que el decir no es referido a la intencionalidad de quien haga uso de la palabra, sino que el decir ocurre como un encuentro, el decir es un acontecimiento, lo diría de esa manera, ¿no? Perdón que... Gracias, doctora. Tenemos que continuar a la segunda sección. Pero Muchas permíteme gracias. más rápidamente, David. Es muy importante. Hay dos lingüistas, etnolingüistas, Edward Sapir y Eric Wurth, que lo que proponen precisamente es que las palabras son los ladrillos cuando se construye la realidad, el mundo y lo que es todo ese tipo de cosas. O sea, es la manera en que tienes, te digo, Lacan en Seminario 20 estaría hablando ahí de la manera en que son los predicados en donde puede o no arribar el sujeto, ¿no? Pero digamos, son los ladrillos cuando se construye la realidad y tu forma de dar cuenta de lo que sea. Sin esos ladrillos no estamos, no tiene que ver con lo fónico, pueden tener que ver, no es un acto de comunicación. En eso está claramente Lacan y claramente ellos que no están hablando de actos de comunicación, sino de estructuración de la subjetividad. Todas las palabras, por eso mismo, tienen todo ese raigambre, filología, historia, cosas en donde tenemos una genealogía solo por las palabras que ni siquiera necesitamos decir. Las palabras digamos, nos dicen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Les invitamos a participar ahora en la segunda sección de este diálogo para pensar sobre el Tao, pero ahora como propuesta ética. Nos muestra el doctor Tapan en su libro cómo Lao Tse pone esta cosmovisión al servicio de una ética. Así podemos leer en el Tao Te Ching que este fluir inagotable, que se mantiene libre de juicios, crea, pero sin poseer. Y a pesar de que alimenta a todos los seres y a todas las cosas, a ninguna se aferra. Por eso el Tao es infinito, porque no se detiene en ninguna meta, viaja pero sin rumbo. Esto es el Li, el modo del proceder del Tao. Nos dice el doctor Tapan en su libro, simplemente fluye. El Tao no pretende poseer, ni tampoco puede ser poseído por el hombre. Pero el hombre sí puede abrirse al Tao, ser uno con el Tao. Nos dice el Tao Te Ching que el maestro comprende que el universo escapa a todo control. Por eso ve las cosas tal como son sin juzgarlas y sin intentar controlarlas. Deja que sigan su propio curso y actúa de acuerdo con cada situación. Cuando se es uno con el Tao, el gobernador no impone su voluntad. Un padre guía, pero sin intentar poseer. Un profesor enseña, pero sin decir. Un artista se deja llevar por su intuición. Un científico observa atentamente las cosas, pero sin pretender dominarlas y mantiene su mente abierta, libre de definiciones. No se aferra a ninguna idea. Veamos un fragmento del Tao Te Ching.
Cuando el hombre interfiere con el Tao, el cielo se vuelve inmundo, la tierra no es fértil, las criaturas se extinguen, el equilibrio se desmorona. Esto es el Wei, el oponerse al curso del Tao. Nos dice el doctor Tapán en su libro, son los ideales, la pretensión de saber, de poder, de dominio sobre los ritmos de la naturaleza, del deseo. El Tao Te Ching es una crítica a la moral, a los ideales. Dice así otro fragmento. Desecha la santidad y la sabiduría, y la gente será 100 veces más feliz. Desecha la moralidad y la justicia, y la gente hará lo correcto. Desecha la industria y el provecho, y no habrá ladrones. Practica el no hacer, y todo ocupará su propio lugar. Esto es el Wu Wei, que significa no hacer. Pero nos dice el doctor Tapán en su libro que no se refiere a la inacción, se refiere a no ir en contra del Tao, el no seguir ciegamente los ideales del deber moral. Es salirse de la pretensión de dominio por parte de la razón, del narcisismo. Es hacer silencio, vaciar la mente, desprenderse de todas estas cosas para que el Shin, X-I-N, ilumine el camino. El Shin es la inteligencia del corazón, de la sensibilidad. Dice otro fragmento del Tao Te Ching. El maestro observa el mundo, pero confía en su visión interior. Su corazón permanece tan abierto como el cielo. Dice otro fragmento. Puedes permanecer inmóvil hasta que la acción justa aflore por sí misma. Ábrete al Tao. Después confía en tus respuestas naturales y todo encajará en su sitio. Para esta corriente de pensamiento, los males que aquejan al ser humano, la enfermedad, la delincuencia, la guerra, son producto de la moral. Ahora bien, para pensar sobre la ética, hay un concepto que se usa en el Tao Te Ching, que es la palabra deseo. Sería bueno aclarar y dialogar sobre la diferencia entre el sentido que le da esta palabra Lao Tse y el sentido que le da Lacan. Le escuchamos, doctor Tapán. No, me gustaría escuchar a Florentina y ya pues sigo yo, claro. Bueno, me parece que claramente respecto a esto último comienzo, ¿no? El deseo puede estar considerado desde el punto de vista incluso hindú como una pasión baja, ¿no? Si nosotros empezamos a recorrer todas las menciones que Lacan va haciendo acerca de las pasiones, desde el seminario 1, comienza por las pasiones en relación al amor, odio y la ignorancia, que parten de cierto pensamiento, él dice, recurre al Zen, ¿no? Y en ese sentido me parece que es interesante, al menos cuando leía, y voy a contar el lapsus que cometí, José, cuando en un momento estoy tomando nota, ¿no? Tomé nota de cuando hablabas del Wu Wei y del acto, no para iluminarse, ¿no? Tú dices, no para iluminarse, sino para no perdernos en la oscuridad. Y yo tomé nota y puse para perderse en la oscuridad. Digo, porque hay algo de que solamente se convierte en hallazgos si nos animamos a perdernos un poco, ¿no? Pretendo salvar ese lapsus entendiendo que ahí cierta pérdida es entendida como ganancia. Y en ese sentido me parece que la desposesión de esa ilusión del maya, ¿no? Ese maya asociado a lo que por ahí para nosotros sería el ego. Y sobre todo esto me parece que trae otro problema,
que es cómo ha sido entendido el abordaje de la noción de la conciencia en el pensamiento chino. Porque la conciencia no es lo que es la conciencia para Occidente. La conciencia para Occidente tiene que ver con el dominio de la razón, ¿no? Este poderío yoico. Sin embargo, la conciencia es esa vuelta al ser del uno, esa unidad primera, que tiene que ver con ese ser que ellos consideran más cercano al Brahman, ¿no? A la figura de esa integración. Por eso digo, esa integración que no significa la ruptura de lo dual, sino atravesarlo, ¿no? En ese sentido, también me hacía acordar, les quiero compartir, este ha sido como un libro mío de cabecera casi desde los 15 años, que lo agarré por primera vez, es el Zen en el arte del tiro con arco, ¿no? Y en un momento es la historia de cómo un discípulo y un maestro se encuentran allí, ¿no? El discípulo quiere aprender a dar en el blanco, quiere saber cómo tiene que hacer para acertar, cómo tiene que, ¿no? Y el maestro, bueno, va haciendo lo que puede con un discípulo tan ansioso, por supuesto. A veces nos pasa esto en la clínica cuando nuestros pacientes quieren respuestas inmediatas y nosotros decimos, hay que esperar un poquito, ¿no? Y en un momento el maestro Zen le dice, quizás el secreto no esté en el querer acertar. En el momento en el que quieres acertar te pierdes. Y va a llegar un momento en donde cuando tu brazo, el arco, la flecha y tu aliento se vuelvan uno, entonces allí eso disparará por ti, ¿no? Me parece que en esto José transmite muy bien esta idea de que hablamos de que el actuar es sin intención, y que la intención, cuando hablo de intención me refiero a su aspecto más volitivo, ¿no? Al querer, a esto que empujaría el yo, y que entonces allí en esa chispa, en ese desvanecimiento, ¿no? Como a veces hay un dicho aquí que se utiliza mucho, no sé si lo conocen allá, que es, bueno, ya me ganaron por cansancio, ¿no? Como el hámster que va girando en la ruedita y la ruedita hasta que se infarta porque ya se cansó, ¿no? Y en ese momento, cuando se produce cierto desgaste, cierto agotamiento, eso sucede en el momento en el que Wu Wei es el momento en el que se terminan todas las determinaciones, vamos a decirlo así, ¿no? En la búsqueda. Y ahí es donde se produce, me parece, que el encuentro, ¿no? Eso me parece que está como muy bien ubicado en esta diferencia entre el Wu Wei y eso de no es para iluminar, ¿no? Con solo no perderse en la oscuridad ya alcanza. De acuerdo. O sea, creo que precisamente la condición de posibilidad de que haya un trabajo analítico está en perderse. O sea, porque es cuando ya todas las, la gramatología de Derrida proponía que el psicoanálisis es una práctica sin coartadas, ¿no? Entonces creo que vivimos llenos de coartadas, el yo, la conciencia, nos llenamos de coartadas, lo que pasa es que mi mamá, mi tía, mi esposa, mi esposo, el jefe, todos somos víctimas de 100,000 circunstancias, y entonces esa parte cuando terminamos ya en el trabajo analítico, como de empezar a decir, bueno, ¿y tú qué tienes que ver en todo eso? ¿Tú cómo te has posicionado frente a eso? O sea, ¿has sido la víctima de esta, sí, pero ¿por qué no fuiste? ¿Por qué te colocaste ahí? ¿Qué hay de tu responsabilidad subjetiva frente a ello? Y entonces esto que tú dices, pero efectivamente como en la poesía, la condición es perder ya ese yo, ese moi, esas certezas, esa claridad supuesta, esta idea de que todo tiene sentido, todo tipo de cosas, y sí creo contigo que parte de la condición necesaria que hay un trabajo analítico es aceptar que se está perdido. Decir, en realidad no sé por qué hice esto, en realidad esto ha sido, y entonces ahí empiezas y bueno, pues empecemos a ver qué es aquello que supones que te hizo estar en ese lugar. No llegaste teletransportado ahí. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso que estás haciendo? Y no va a ser el descubrimiento. Me gusta mucho el concepto aristotélico de, no de la epifanía, sino de este sentido de la anagnórisis.
que es este sentido donde el personaje trágico descubre todos los resortes que lo han llevado a estar donde está, ¿no? Y bueno, todos también decimos, no todos, muchos de ellos, ¿no? Y entonces esa cuestión, todo eso es ético, David, porque Lacan, el seminario de la ética, es una diferenciación entre la moral con Aristóteles, todo el sentido habla de la gran moral, y el sentido de la ética, precisamente cuando está hablando, no de la tradición, por ejemplo, en esta pregunta de cómo puedo vivir mi vida, Antígona, con esta serie de circunstancias que están ahí. Yo no puedo vivir mi vida, no la puedo estar ahí si no le doy sepultura a mi hermano. No puedo. No es una posibilidad para mí estar en el mundo bajo estas circunstancias. Entonces ella tiene que actuar conforme, que aquí es importante, su deseo en tanto potencia de ser, como lo dice después Lacan cuando está trabajando el deseo como espinociano, potencia de ser ahí en esas circunstancias. En el seminario 20, en este diálogo que tiene con el filósofo, también él destaca esta perspectiva de Lacan del ser siendo transitivamente, de esta parte en donde Antígona dice, no puedo en esa circunstancia. Entonces, el trabajo analítico, entonces no hay moral, no, digamos, el psicoanalista no es ético. Lo que se busca es producir en ese, que no es un setting, que no es un encuadre, en ese dispositivo, lo que se intenta es que haya un posicionamiento subjetivo que implique una ética frente al deseo de quien se analiza. Desde luego, el analista puede ser moral, inmoral, pero la ética es una ética a producirse en el trabajo analítico porque es del bien decir. Y el que habla el decir es precisamente el que paga la sesión. Y en ese sentido, ese cambio de posicionamiento subjetivo es esto que estamos hablando del Tao, que tiene que ver con todo esto de salir de esta parte donde de las certezas del yo, de las coartadas, de todo ese tipo de temas, para, como dice, perderse y después ir encontrando y encontrándose en una serie de circunstancias en donde se da cuenta, precisamente en esos encuentros que digo, sí son epifanías de alguna manera, no solo, pero sí anagnórisis en el cambio de poder hablar un cambio de posición, ¿no? Eso es lo que a mí me parece muy importante que intenta, y que el Tao está todo el tiempo diciendo, si ustedes siguen en el territorio del Dasman, van al psicoanálisis y es hojalatería y pintura, es corrección, es lo moralmente correcto, lo saludable, quién sabe qué cosas. Y el psicoanálisis dice, la dirección de la cura no es una dirección de la cura en sentido salubrista, psicoterapéutico, sino la dirección de la cura en sentido de la curaduría de una exposición de pintura. Curaduría significa un cambio de orden, de situación, en donde el curador es el que está trabajando en su trabajo analítico, no el analista. Si el analista es curador, ahí no hay un trabajo analítico. Hay que generar la condición de posibilidad que quien guíe la cura sea la curaduría, en el sentido de reorganización de aquello que está ahí, y él mismo es el que va encontrando las diferentes maneras en todo ese trabajo de agregar, quitar, poner, pero él. Eso es la ética, creo yo. ¿Me gustaría comentar algo, doctora Florentina? Y que también pensaba en esta cuestión de cómo llegamos los analistas ahí, ¿no? A esa posición. Porque ¿por qué fue tan necesario y sigue siendo, creo yo, todavía, que nos ubiquemos en el banquillo, ¿no? Porque hay un momento en donde podríamos decir que también de nuestro quehacer va a depender esa orientación y esa direccionalidad, ¿no? Que sin dirigirle la vida al paciente, claro está, no se desvirtúe justamente en todos los peligros que pueden hacer que un paciente se convierta en nuestro partener, ¿no? Y me parece que
Por eso yo pensaba en ese punto, que eso que Lacan dice, ¿no? Del inconsciente más la experiencia del inconsciente. Y esta necesidad o esta necesariedad de que el analista sea al menos dos, ¿no? Al menos dos es un término sumamente paradojal. ¿Qué sería al menos dos? ¿Dos? ¿No dos? ¿Por qué dice al menos dos? ¿No? ¿Quiere decir que podría ser muchos más? Como mínimo dos, ¿no? Entonces, digo, esa riqueza que quizás justamente me parece que la enseñanza de Lacan se funda en la escritura, que es donde, por lo menos en mi experiencia, es allí donde más me pierdo y donde más encuentro ese estilo. No es tanto en los seminarios, por supuesto que sí, pero la lectura de los seminarios también supone todo este tema de la traducción, como bien sabemos, de las políticas y los poderes en juego. Trataba de hacer el ejercicio de pensar quién sería Confucio hoy, en materia de las traducciones y de las versiones de los seminarios de Lacan. ¿Quién sería el moralista, digamos? Y que realmente es un trabajo duro que tenemos por delante, ¿no? Cómo no caer ahí enseguida a, como decimos acá, hincarle el diente al sentido y decir lo encontré, ¿no? ¿Cómo hacemos para soportar que eso no es hallable en ese punto? Y esa creo que es nuestra responsabilidad ética primero, ¿no? Recién preguntaba, vi el comentario de alguien que decía, entonces el deseo es amoral. Parece que decir que el deseo es amoral podría hacernos creer que entonces el deseo no es moral y no que carece de moral, ¿no? Dependiendo ahí de cómo entendamos el amoral, no diría, porque podríamos pensar que entonces no lo es y aspiraría a hacerlo, ¿no? Me parece que no es de la calaña de la moral el deseo, para decirlo en términos de Lacan, ¿no? No es de la misma calaña, es de otro orden. La ética precisamente es lo que supone ese hacer, ¿no? Ese hacer sin intención. En ese sentido, volviendo a la intervención de David, creo que ahí, ¿no, José? Está la diferencia respecto al deseo. Que hacer sin intención, ¿no? Implica ese hacer que involucra la posición deseante. No como aspiración, sino como, ¿no? Abandonarse ahí a que algo suceda. Pero me parece importante lo que planteas, porque el amoral no es inmoral. Si algo es inmoral, no es amoral. O sea, es precisa. Nietzsche tiene un texto que se llama Más allá del bien y del mal en sentido extramoral. Tiene dos textos al respecto, pero lo que es importante que él está hablando de lo extramoral es que hay fenómenos que no pertenecen al registro del bien y del mal. O sea, nosotros los queremos encasillar por una propuesta maniquea, no binaria, esta cuestión maniquea. Y entonces, Lacan es claro cuando habla de la potencia del ser. Y también, ¿por qué cuando comienza a hablar del goce, habla de esta dimensión del sacrificio, esta dimensión del sufrimiento, toda esta dimensión del goce pensado en los místicos cristianos, de sentir la lanza en mis entrañas y conforme la movía, más me sentía en el ser y quería que la sacara, pero no podía sacarla porque el dolor. Eso no es deseo, eso es goce, nos dice Lacan. Entonces hay que pensar en ese sentido, a mí me parece que el deseo está perimetrado por el goce. Y bueno, y el deseo no es refractario al goce, ¿no? O sea, puede haber ahí una serie de cuestiones de permeabilidad, como lo trabaja Freud en el yo y el ello, o sea, mezclas y desmezclas pulsionales, o sea, es una cosa más compleja. Pero el deseo como potencia del ser, ¿no? Eso me parece importante en el sentido de la ética, y donde si mi potencia de ser tiene que ver con pasar por encima de alguien o cualquier cosa así, no es una potencia de ser. Ahí no ahí estoy en la dimensión del goce. Y la satisfacción no tiene que ver con el deseo. O sea, tiene que ver con la potencia del ser. Y ser no necesariamente es satisfactorio, no necesariamente está en ese registro, ¿no? O sea, es esta parte donde cuando Lacan dice soy donde no pienso, es esta parte donde esa potencia de ser, pero si ya tengo un plan y tengo una serie de cuestiones y todo eso,
pues no tiene que ver no apela a ese ser del que está hablando Lacan. Que nada más dicho sea de paso, Lacan ahí hace muchas trampitas, porque al principio, antes de 1949, 47, cuando está leyendo de verdad a Descartes, lo lee bien. Después ya se va con la versión popular, ¿no? Esta parte de pienso, luego existo, el cogito cartesiano, pero al principio sí lo lee bien, porque cogito no es pensar, ¿no? Cogitar no es pensar. Y lo que está diciendo Descartes es el primer existencialista, es en tanto pienso, en tanto bailo, en tanto nado, soy. No, no es el sentido del pensamiento que garantiza mi existencia, que es como después está pensado, ¿no? Es como se traduce lo que es. Por eso todas las otras producciones de Descartes se llaman meditaciones cartesianas. Entonces, quizá el cogito está más cerca de las meditaciones, de ese tipo de experiencias de procesos superiores de conciencia que del pensamiento, creo yo. Y en Bien. ese sentido podría ser el acto, perdón, todo Sí. lo que... Es el acto. En Descartes es el acto. Interesante. Es precisamente eso lo que dice. Es que soy en donde estoy cogitando, soy donde estoy bailando, soy donde estoy, o sea, no es a partir del proceso de conciencia pude haber advertido que fui. No, eso no dice Descartes. Es lo que le hacen decir a Descartes. Pero no, eso no lo dijo él. A ver, aquí Jorge Alberto Santos levantó la mano. Muchas gracias, gracias. Tengo la Desde cámara apagada porque está como intermitente la ¿Te señal. acompaña? Desde Oaxaca. Adelante. Perfecto. Bueno, antes que nada, un fuerte abrazo y un saludo tanto para José como para Florentina. Siempre es un gusto escucharlos y bueno, repensar muchísimas cosas. Bueno, me quedé pensando mucho sobre esta cuestión donde efectivamente esto de lo amoral que decían, y lo pensé justo moral, y pensaba justamente en el objeto A, ¿no? Esta posibilidad que nos invita a pensar precisamente que no hay nada completo, ¿no? Que justo lo que Lacan va caminando, y que me parece que el Tao propone también, es que no hay nada dado por añadidura, es decir, no hay un ser previo a la experiencia del camino, digamos, ¿no? Es eso que se va produciendo, es decir, no hay nada articulado, sino pura potencia de articulación posible, ¿no? Cuando pensamos en lo articulado, justamente es como decir, ya hay una técnica, ya hay alguien que sabe, ya hay alguien que determina, que dice, ¿no? Hay potencia articulable porque hay una lógica en términos sincrónicos de estructura que posibilita esas otras estructuras, ¿no? Entonces creo que desde ahí esta cuestión del acaecer me gusta en el terreno del acontecimiento, ¿no? No se trata del ser que precede, sino de cómo el ser cae, ¿no? Y no solamente cae, sino que se produce y vuelve a caer. Esto que decía José tan claramente, ¿no? De lo que se trata el análisis es de perderse, no necesariamente para encontrarse, sino de hacer esa experiencia, ¿no? De ir como caminando, ¿no? Experiencia de... No sé si para encontrarse, porque tampoco sabría qué es encontrarse, decir, porque no hay una cuestión conceptual determinada, pero sí en el sentido de que no es lo que se parecía que era, ¿no? Entonces en ese sentido hay una posibilidad, algo que acontece ahí, ¿no? Esto que decía José, un reacomodo, pero no porque haya un acomodo dado, sino una posibilidad, ¿no? Que da potencia, o sea, vuelvo a ese tema, ¿no? No, nada más. Gracias. Muchas gracias, Jorge Santos. Ya tenemos que aproximarnos a concluir. Me gustaría finalizar con una pregunta rápidamente. Aquí nos habla el Tao sobre el maestro encarnando el Tao, ¿no? Encarnando el vacío, por lo tanto. ¿Ah? Y dice, el maestro se quita de en medio y deja que el Tao hable por sí mismo. Este es un fragmento. Otro dice, cuando el maestro gobierna, la gente apenas percibe su existencia. Y dice, el maestro no habla, actúa. Cuando su tarea concluye, la gente dice, asombroso, lo hicimos nosotros solos. Y la pregunta final sería, ¿qué tiene que ver
el vacío con la función del psicoanalista? Sí, yo creo que el psicoanalista no es una persona. Si el psicoanalista es una persona, ahí no hay psicoanálisis. Psicoanalista es un lugar, una condición de posibilidad para que haya un análisis. Por eso la condición de posibilidad es que el que está generando esta cuestión de un lugar en un dispositivo tenga el deseo de que haya un análisis, no la reparación, no la psicoterapia, todo este tipo de cosas. Pero si te das cuenta, esta parte del maestro, como lo estás planteando, es que ya lo estamos pensando, como lo que hemos estado hablando Florentín y yo al principio, ya es etnocéntricamente marcado. O sea, Sócrates, por ejemplo, tenía el método peripatético, recuerda que, y Sócrates todavía está lejos del Tao, pero el método peripatético era esa parte de ir caminando, haciendo las cosas. Es Aristóteles el que inventa la cátedra, porque se sienta, cátedra es su banquito de 4 patas. Entonces se sienta y entonces ahí empieza la cátedra de Aristóteles. Pero antes era el peripatético, u otras maneras. Todo el pensamiento pitagórico era en acto, eran vegetarianos, se les enseñaba de salud, se les enseñaba toda una serie de cuestiones. Entonces el maestro no era el Magister Dixit, no era un tirano, era un guía. Generaba condiciones de posibilidad para que las cosas ocurrieran, que es lo que decía Florentina del acto. Sí, sí, eso es todo. Ahora, si genera las condiciones de posibilidad para que haya acto, ¿tiene que haber acto? No, desde luego que no. Pero digamos, pero sí hay ese sentido de que hay un deseo por parte del analista que está más allá de la salud mental. Ahí es donde aparece la dimensión del trabajo analítico que emprende el que paga la sesión, gracias a que el analista pueda estar en ese sentido del dispositivo. Si el analista participa, dice y hace que el otro vea, entienda y comprenda, pues eso es hojalatería y pintura, eso es maquillaje, eso no es verdad. Fíjate, la palabra griega aletheia es quitar la piedra, descubrimiento, la verdad como descubrimiento, hasta los griegos lo tenían, no la verdad como, precisamente como lo estaba diciendo Florentina al final con Aristóteles, de cuando está hablando de las tablas de verdad, de verdadero o falso, no, no en ese sentido, sino la aletheia como el descubrimiento. Y entonces, eso de lo que habla Aristóteles no es verdad, es certeza. Lo cierto contra lo falso, ¿no? Eso es lo que está hablando Aristóteles. Pero la verdad es esta, es verdad que se descubre. Si no se descubre, no es verdad. Aletheia. Quitar la piedra, teia es piedra, porque antes ahí se ponían las piedras blancas y negras en las votaciones, se quita la piedra y se ve quién ganó en las votaciones, ¿no? Entonces, por eso es aletheia, descubrimiento, quitando la piedra para ver cuántas piedras blancas y cuántas piedras negras hay. ¿Desea agregar algo, Florentina? Sí, me estaba acordando esta frase, ¿no? De que el maestro no enseña ex cátedra, con esa referencia también al seminario sobre los escritos técnicos de Freud, ¿no? Y que el maestro se interrumpe, ¿no? Con cualquier cosa, un sarcasmo, una patada, dice en algún momento. Pensaba en ese punto de la discontinuidad, ¿no? La función del corte, que implica cierta discontinuidad allí donde lo que se esperaría, ¿no? Queda del lado del sentido. Entonces la intervención iría como en ese punto a vaciar. Entonces pensaba que no solamente el vacío sitúa, ¿no? La necesariedad de circunscribir un orden de falta, sino también en esa acción de vaciamiento, de que hay algo que requiere de cierta precipitación, ¿no? En donde deviene letra y significante en este punto, ¿no? Y entonces pensaba en esto del texto. Nosotros formamos parte del texto, los analistas somos parte del texto, ¿no? Hace hoy unos días me parece que estaba conversando con un colega y amigo muy querido que está acá presente, con Josué, y le decía en un momento, a veces me pongo como psicodélica y empiezo a ver que en la figura del Tao está el yin y el yang y fantaseo con que son los dos toros abrazados, porque parece eso, ¿no? Como esa cuestión mixta que no tiene que ver, y esto en el capítulo también José lo sitúa muy bien, cualquier movimiento que se haga de separación
se desarman ambos. O sea que hay algo ahí del complemento, pero no el complemento como los occidentales entendemos el complemento, sino que es necesario que allí uno surja del otro. Si uno no surge del otro, ese poder del uno que engendra, no está. ¿No? Y ahí entonces ya tampoco hay dualidad. Eso me parece que es interesante también para pensar, como nosotros no somos los intérpretes porque escuchamos lo que un paciente dice y entonces vamos a interpretar eso que dice. Nosotros somos parte del texto, ¿no? Y eso me parece que también está en una dimensión ética que no tendríamos que dejar pasar tan livianamente, sobre todo en estos tiempos, que están complicados para los analistas, ¿no? Tanta inteligencia. Bueno. Bien, pues ya tenemos que concluir. Muchas gracias, José Eduardo Tappan. Muchas gracias, Florentina Gamarra. Aquí les pongo, por si desean adquirir el libro del doctor Tappan, les pongo el contacto de, Emanuel Robles, que es el encargado de los envíos a toda la República, de Praxis Psicoanalítica. Apunten el número si lo desean. Y les comparto también donde pueden adquirir aquí en México el libro de la doctora Florentina Gamarra, que es en la librería Objeto A. Creo que es en Monterrey, si no me equivoco, pero no sé si hay alguna otra librería aquí en México, doctora, donde sepa usted que... Jorge Santos, de Oaxaca, se va a encargar de distribuir muchos libros aquí en México. Entonces, digamos, si se comunican conmigo, con la que no es doctora Florentina Gamarra, ellos podrán darle las coordenadas para que lo consigan en México. O contigo, David. Sí, contigo. Les envío, a ver, es el 222-323-7417. Como dicen los anuncios, ¿cuál, perdón? Va de nuevo. 222-323-7417. Ahí está, Perdona, ya lo puso. ¿Y el nombre de la persona del otro teléfono? Es la librería Objeto A. Y del otro teléfono es Jorge Santos, el que acaba de decir David, y el otro, el de mi libro, es Emanuel, ¿de acuerdo? Emanuel Robles. Bien, pues concluimos esta reunión. Muchas gracias, doctor Tappan. Gracias. Se tiene que retirar ya. No sé si la doctora... no, doctora. Ahora ya soy la no doctora. Estoy acostumbrado. Querida Florentina, David, todos los que están aquí, me tengo que despedirles. Saludos. Gracias José. Florentina, gracias. Gracias a ti. Nos vemos muy pronto. Nos estamos viendo por acá. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo grande y muchas gracias. A ti, gracias. Chao. Florentina, no sé si tenga tiempo todavía si tengan preguntas acerca de su libro, quienes están en la reunión, o se tiene que retirar, nos tomamos... No, yo te agradezco muchísimo. En verdad, en este momento hay libros que están a disposición, que los tiene la librería Objeto A, que está en Monterrey, que vos acabas de pasar el dato, y si no, si me permitís por ahí querer compartir con ustedes que el libro va a ser presentado durante el mes de marzo en 2 ocasiones. Una va a ser en Guanajuato, el día 20 de marzo, y la presentación, digamos, formal en Ciudad de México va a ser el 28 de marzo en la librería Rosario Castellano del Fondo de Cultura Económica, que por supuesto aquí también está presente colega y amigo Jorge Santos, que va a ser uno de los presentadores junto con Sonia Murguía y la doctora Ana Fabre.
Así que, bueno, sería para mí un placer que deseen acompañarnos y sobre todo que en ese momento también se van a estar distribuyendo nuevos ejemplares que van a estar a disposición tanto por medio de la librería Objeto A como también de mi posición en cada una de las presentaciones va a estar a disposición el libro nuevamente, que está recién salidito de la cocina ya en México, que se ha impreso allí en ese queridísimo y amigo país. Así que está Una nuevamente. preciosidad. Y David, agradecerte profundamente, para mí ha sido un honor poder compartir con el doctor Kappan este intercambio. Realmente me parece que pasar de las pasiones al apasionamiento va mucho mejor, ¿no? El apasionamiento es esto que nos convoca, el entusiasmo y quienes tenemos ahí un deseo sostenido por la investigación sobre el pensamiento chino, el pensamiento oriental en cierto punto, y en esas articulaciones para poder pensar qué le aporta al psicoanálisis. Este pensamiento me parece que son encuentros que aperturan y prometen seguir investigando y abrir puertas y preguntas, y justamente, bueno, no dar tan rápidamente por sentadas ciertas cosas, aunque nos resulten muy familiares en el decir, y creo que eso aboga en nuestra función como analistas, ¿no? Me parece que si logramos sostener la pregunta, si logramos deshacernos de las seguridades que nos da el saber, si logramos domeñar ciertas necesidades de ir a rellenar con sentido, bueno, quizás el Tao seguirá una vía un poco más virtuosa en ese punto. Ese es el vacío. Exactamente. Jorge Santos, no sé si quiera comentar sobre el congreso que va a haber, en el que también estará Florentina Gamarra, si, pues aprovechando que están presentes en la reunión. Ay, muchísimas gracias, David. Claro que sí, con mucho gusto. En marzo, a ver, voy a intentar prender la cámara porque se estaba yendo. Si se va el audio, me dices y la apago, ¿vale? Vale. Vale. Listo. Bueno, vamos a tener aquí en México, hola, Flor. Vamos a tener aquí en México por primera vez el 9º Congreso Internacional de Convergencia. Convergencia es el movimiento lacaniano por un psicoanálisis freudiano, donde vamos a tener, vamos a recibir analistas de diversos lugares del mundo. Va a estar gente de México, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Costa Rica, de Estados Unidos, de España, de Francia, ¿no? Van a ser más o menos alrededor de 60 mesas de trabajo. Tendremos más de 100 psicoanalistas reunidos exponiendo sus interrogantes, sosteniendo sus preguntas. Vamos a estar ahí sosteniendo preguntas alrededor de la siguiente pregunta. ¿Qué dice el psicoanálisis del amor y la violencia? Es el 12, 13 y 14 de marzo. Estamos muy, muy contentos. Esperamos puedan participar con nosotros y que, bueno, puedan también ir a compartir sus preguntas, interrogantes, ¿no? Están todos invitados. Si desean más información sobre argumento, algunos ejes temáticos, tenemos la página de internet ya en redes, es con números romanos, 9º Congreso Convergencia, todo seguidito.org, y bueno, ahí pueden tener mucha más información. Es en la ciudad de Puebla. También ahí en la página pueden encontrar algunas referencias para hospedaje, ¿no? Y bueno, creo que es un tema bastante importante para pensar juntos, ¿no? Sobre todo aquí en México, que estamos viviendo situaciones bastante complejas a todo lo largo y ancho de la República en relación a la violencia, que nos interpelan a todos, que nos hacen preguntarnos sobre qué podemos hacer o no hacer desde el psicoanálisis, qué podemos decir o no decir desde el psicoanálisis, pero sobre todo apuntalar a una responsabilidad compartida, ¿no? No podemos solamente quedarnos allá callados, ¿no? Cerrados en estas, de punto, como curules teóricas. Necesitamos pensar y exponer, compartir, ¿no? Estas interrogantes y estos modos, digamos, de alojar la subjetividad, ¿no? Con otros compañeros, amigos, ¿no? Bueno, pues gracias, David. Gracias, Jorge Santos, por asistir a esta reunión, y les comento también que el miércoles 25 de febrero sigue la fiesta, y estaremos dialogando ahora sobre el libro de la de Florentina Gamarra. ¿Sí? Ya tenemos esa costumbre acá, a todos psicoanalistas le llaman doctor, desde Freud.
Mirá que la transferencia hace milagros, ¿eh? Convierte en doctores a los que no son. Sí. Bien, pues estén al pendiente para el miércoles 25 de febrero. Vamos a dialogar ahora directamente sobre el libro de Florentina Gamarra, unos días antes ya de su venida a México. Creo que va a estar todo el mes, ¿verdad? Todo el mes de marzo. Sí. Estoy llegando el 6 y me quedo hasta el 30. Sí. Muy bien. Este año dije, me voy a dedicar a ver amigos también, a visitar. Así que para mí México es un país que me ha recibido y ha aceptado mi trabajo con muchísimo entusiasmo, y el intercambio que yo he logrado tener, y me siento dichosa por la cantidad de amigos y colegas con quienes comparto mi trabajo y gracias a quienes seguir pensando justamente es lo que no nos hace perder de vista el lazo, ¿no? No es sin otros, definitivamente no es sin otros. Así que yo estoy profundamente agradecida por esta oportunidad, por esta invitación, por conocer colegas, por intercambiar. Me parece que es por ahí, como decimos acá, ¿no? Es por esa vía, es por esa vía. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia a todos y pues fue un honor dialogar con usted por primera vez. Igualmente, David, te agradezco muchísimo, es muy lindo el espacio que construís y por supuesto estos lugares de diálogo, estos tiempos para conversar, son efectivamente actos. Creo que estamos viviendo, sobre todo Latinoamérica, estamos pasando momentos muy difíciles, muy complicados y creo que es momento de resistir, cada uno a su manera, desde nuestro lugar y poder enlazar y sostener el entusiasmo, el deseo, las ganas de reunirnos. Me parece que esa es la amorosidad que nos permite sostener todavía que el psicoanálisis no sea arrasado por discursos que desde la época imponen, ¿no? Capitalísticamente, digamos, y que si nosotros podemos sostenernos, me parece que es una buena apuesta. Así que yo celebro estos encuentros. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que estuvo presente. Muchísimas gracias por haber acompañado y nos vemos en 2 semanas nuevamente. Así que 2 semanas. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Bien. a todos. Noé, un beso. Igualmente, nos Benito, vemos pronto, nos vemos Florentina, acá en prontito. San Luis. Un beso grande. Nos estamos viendo, sí, claro que sí. Un saludo luego. enorme. Muchas gracias, David. Que tengan Muchas bonita gracias. tarde y noche. Gracias, David. Gracias a usted, gracias a todos. Hasta pronto.